días. Hoy, en un nuevo capítulo del programa que estamos dedicando a la animación, a la lectura, que se llama Leed para vivir, os quiero presentar un libro y animaros a que lo podáis leer en estos días, que se titula La Metamorfosis. Es un clásico de la literatura del siglo XX. La Metamorfosis fue un libro escrito por Franz Kafka. Este fue un escritor checo que nació en Praga en el año 1883 en el seno de una familia judía, pero que toda su obra la escribe en lengua alemana. Aunque se doctoró en leyes y ejerció en una empresa de seguros durante más de 20 años, su verdadera pasión fue siempre la escritura. Los que lo conocieron destacaron su personalidad, un trato fácil, de gran sentido del humor, inteligente, con un espíritu crítico, aunque también con un cierto aire de introspección, de inseguridad. Toda su vida, que llega hasta los 41 años, donde a causa de una tuberculosis muere en Viena en 1924, está marcada por una serie de acontecimientos entre los que destaca la salud frágil que tuvo desde la infancia, el peso del judaísmo y su paso de no creyente en su primera etapa de su vida a una parte más, en la parte final donde se plantea irse a Israel. Otro elemento fundamental que aparece en esta obra de la Metamorfosis, pero también en otra, es su relación con su padre. La relación con el padre es una relación de amor-odio, donde el carácter duro, seco, distante y exigente del padre lleva a Franz Kafka a sentirse un ser inseguro. El siguiente factor fue esa relación dual entre trabajar, que lo necesitaba por necesidad, en un bufete como abogado, que le resultaba un trabajo gris, con su verdadera pasión, que era la literatura. Y el último, las relaciones que tuvo con la pareja. Fueron relaciones quebradizas, parece que sentía miedo al compromiso, y a pesar de que estuvo 2 veces a punto de casarse, sus relaciones duraron poco. De una de esas relaciones, la que tuvo con Felice, que fue una mujer que vivía en Alemania, él la conoció y mantuvieron una relación durante 5 años, básicamente a través de cartas. No ha quedado un libro que se titula así, Cartas a Felice. El estilo literario que forja Franz Kafka estaría dentro del surrealismo, mezclando la fantasía y la realidad de una forma irónica, con gran lucidez, cierto pesimismo. Y los temas los que suele tratar son la soledad, la frustración, la arbitrariedad y el sentimiento de culpa. En gran parte de su obra nos ha llegado gracias a que su amigo Max Brod, al que le hizo prometer que él quemaría todos sus manuscritos, no lo cumplió. Entre sus obras más destacadas podemos comentar Cartas al Padre, donde aparece esa relación difícil con la figura paterna, escrita en 1919, y luego 3 novelas que son El Proceso, escrita en 1925, El Castillo en 1926, América en 1927, y por último la obra que nos estamos comentando hoy, que es La Metamorfosis, que la escribió en 1915, aunque ya digo, toda esta obra no ven la luz hasta que él muere. La Metamorfosis es una novela corta, no tiene más de 100 páginas, está escrita en un estilo sencillo, de manera que es fácil de leer, aunque va a ser compleja por las múltiples interpretaciones. La historia que nos cuenta es la de Gregor Samsa, un joven que es comerciante y que un día
se levanta en su cama habiéndose convertido en un escarabajo. La novela cuenta cómo el camino del protagonista en ese proceso inicial lo lleva a ir asimilando esos cambios y cómo los demás miembros de la familia van asumiendo esos cambios y hasta llegar a la muerte, que para ellos supone una liberación de un problema de todo y que le ocasionaba múltiples situaciones de inseguridad, de pérdida económica, etcétera. ¿Por qué leer La Metamorfosis? Bueno, yo creo que es un libro fundamental. A todo el que lo ha leído, de alguna manera, le deja una marca. Es uno de los libros más destacados de la literatura del siglo XX. Los temas que tratan son temas muy de actualidad, ya que refleja el absurdo, la opresión y la angustia del hombre posmoderno, el hombre actual, donde el mundo va a un ritmo acelerado, donde todo cambia, donde apenas nos da tiempo a construir relatos y eso produce gran inseguridad. Es fácil de leer porque está escrito con calidad, no tiene grandes artificios literarios. Lo complejo está en las interpretaciones, que son muchas las interpretaciones posibles. Tiene una fuerte carga emocional, de manera que cuando vamos introduciendo en el libro, nos vamos introduciendo en él, nos vamos identificando y empatizando mucho con el personaje, con Gregor, y a la vez va apareciendo ese espíritu crítico que él quería impregnar de las estructuras sociales, incluso de la estructura familiar. El estilo de La Metamorfosis ha llegado a generar una expresión como algo kafkiano, que en realidad lo que hace referencia es a la esencia de este libro. Es un libro que nos hace reflexionar mucho y de lo que podemos sacar distintas interpretaciones. Algunas de las ideas que me traslada este libro ha sido la universalidad de su relato. En el libro nos cuenta que Gregor se muestra ante los demás tal y como es, un escarabajo, y diferente a como esperaban que fuesen tanto su familia como los distintos personajes que aparecen en el libro. Con lo que Kafka pone en evidencia que cada ser humano es único y especial. Entender este proceso de la metamorfosis de cambio de un ser humano a escarabajo con cualquier proceso de cambio que podemos hacer cualquiera de nosotros a lo largo de nuestra vida. Y me suscita un elemento que tiene que ver con la educación y es la necesidad de que en la educación hay que potenciar esas diferencias y nunca penalizarlas. Otra idea también me parece muy importante para mí fue la que nos transmite el rechazo social y familiar. Yo creo que en la piedra angular del libro son las relaciones, no tanto el cambio de la metamorfosis, el cambio que sufre Gregor, sino las reacciones que tiene el resto de los personajes, la familia, el jefe, los inquilinos, la empleada de hogar, ante esos cambios. De manera que cuando vamos viendo sus actitudes, al final del libro casi cabe preguntarnos quién es la criatura menos humana de las que aparecen en el libro. Otro elemento es el contraste entre el relato y lo que se transmite. Es una originalidad de Kafka, el cómo a la vez que nos va describiendo de forma muy detallada y que nos produce cierto rechazo, esa transformación de ser humano a un insecto del personaje de Gregor, también nos va transmitiendo una naturaleza libre, dulce, delicada y bondadosa de este personaje. O sea que a pesar de la tragedia que estamos viviendo, Gregor no se preocupa de sí mismo y lo que hace es preocuparse por los trastornos, los problemas que está ocasionando lo suyo.
Creo que esta dualidad nos lleva a la importante que es aprender a mirar más allá de nuestra individualidad, a sentimientos de empatía, a la preocupación por los demás. Por último, un consejo final, y es que si decidís leer la Metamorfosis, sobre todo no os quedéis en lo aparente, en la lectura única de las palabras. Buscar la riqueza de su fantasía, las múltiples interpretaciones. Intenté incluso ver cómo esas cosas os han podido afectar incluso a cada uno de vosotros en el desarrollo de nuestra vida.